Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 3 de marzo de 2026. En Ucrania, las fuerzas rusas continúan su avance en el este del país en dirección a Kramatorsk, avanzando a lo largo de la autopista M03 desde el eje de Sloviansk. Los recientes impactos de artillería en las afueras de la ciudad indican que la línea de combate se está aproximando gradualmente a la misma. Tras la toma de varias posiciones cercanas, como las aldeas de Lipovka y Dirovka, las tropas rusas intentan rodear la localidad de Rayla-Sandrivka mediante los avances en varios sectores donde continúan intensos bombardeos. En el último mes, el progreso ruso en este eje se estima entre unos 5 y 7 kilómetros, lo que ha aumentado la presión sobre las defensas ucranianas en el norte del Donbass. En el frente occidental de la zona sur de Zaporilla, los enfrentamientos más intensos se concentran en Primorsk. Pequeños grupos de asalto rusos están operando dentro del pueblo, con posiciones muy próximas a las ucranianas, lo que dificulta tanto el suministro como las operaciones de control del terreno. Aunque Ucrania mantiene la parte de Stepnogorsk, Rusia conserva presencia en Primorsk y continúa presionando hacia el norte. El objetivo sería acercar artillería y drones al río Konka para poder atacar así la logística ucraniana y dificultar el abastecimiento de la línea defensiva más cercana. Según varios informes no confirmados, el buque que transporta gas natural licuado con bandera rusa Arctic Metagas ha sufrido una explosión y un incendio mientras transitaba al sureste de Malta. No se ha descartado que un dron naval ucraniano haya podido realizar un ataque, aunque por ahora es solamente una hipótesis. En Oriente Próximo, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino ha denunciado que colonos israelíes habrían asesinado a 2 palestinos y herido a varios más en el pueblo de Kiryat, situado al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada. Según el comunicado oficial, el ataque se atribuye a colonos procedentes del asentamiento israelí más cercano. El Ministerio palestino sostiene que el sistema de asentamiento funciona bajo una protección institucional que a su juicio garantiza la impunidad de los responsables y fomenta la continuidad de la violencia contra la población civil palestina. El gobierno palestino ha afirmado que este tipo de incidentes forman parte de una escalada de violencia en los territorios ocupados y ha vuelto a pedir a la comunidad internacional que intervenga para frenar los ataques contra civiles palestinos y exigir responsabilidades a los colonos israelíes. Durante la noche, la aviación israelí ha lanzado una serie de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, una zona que constituye el principal bastión político y militar de Hezbollah. Los ataques se han dirigido contra centros de mando, depósitos de armas y sistemas de comunicaciones por satélite vinculados a la división de inteligencia del grupo. Entre los objetivos alcanzados se encuentra el edificio del canal de televisión Al-Manar, considerado por Israel como parte de la infraestructura de propaganda y comunicaciones del movimiento. Las autoridades libanesas han informado de más de 50 muertos en menos de 24 horas, lo que sugiere que la intensidad de los ataques israelíes en la capital libanesa habría aumentado de forma significativa. El ejército israelí también ha afirmado que sus operaciones se están llevando a cabo simultáneamente en Irán y el Líbano, lo que indica una estrategia coordinada destinada a debilitar tanto al patrocinador regional como a su principal aliado militar. En paralelo a los ataques aéreos, Israel ha anunciado el inicio de una operación de defensa avanzada en las comunidades del norte. En términos militares, esta expresión implica incursiones o penetraciones limitadas en territorio libanés con el fin de empujar a las unidades de Hezbollah lejos de la frontera. El objetivo sería crear una franja de seguridad que reduzca la amenaza de infiltraciones, ataques con misiles contra carro o incursiones de comandos contra localidades del norte de Israel. Por su parte, Hezbollah ha respondido con una serie de ataques de represalia. El grupo ha anunciado operaciones con drones contra la base israelí de Mirón y un ataque masivo con cohetes contra la base en Afá, sede de la 110ª División israelí de los Altos del Golán. Además, las milicias han afirmado haber derribado un dron israelí en Nabatilla y haber alcanzado 2 tanques Merkava en posiciones cercanas a la frontera. Aunque Israel asegura haber interceptado la mayoría de los proyectiles lanzados desde el Líbano, el hecho de que las armas antiaéreas se hayan activado repetidamente en el norte, incluso en el centro del país, muestra que la capacidad ofensiva de Hezbollah sigue siendo considerable. Uno de los acontecimientos más significativos es el anuncio israelí de que un alto miembro de la fuerza Al-Quds, la unidad de operaciones exteriores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue eliminado en un ataque naval en Beirut. Este tipo de operación indica que Israel estaría intentando desmantelar los canales de coordinación operativa entre Irán y Hezbollah, lo que constituye un elemento clave del sistema regional de disuasión iraní. En la misma línea, Israel ha emitido una advertencia directa a funcionarios iraníes presentes en el Líbano, instándolos a abandonar el país en un plazo de 24 horas bajo amenaza de ser atacados. En el plano regional, también se han observado movimientos militares que reflejan la creciente preocupación por una posible expansión del conflicto. En Siria se ha reforzado la frontera con el Líbano, desplegando miles de soldados y unidades con cohetes. Oficialmente el objetivo sería impedir el contrabando de armas y evitar infiltraciones de Hezbollah hacia territorio sirio, pero este despliegue también podría estar relacionado con el temor a que el conflicto se extienda hacia el interior de Siria, donde operan múltiples actores militares y diversas facciones.
Otro momento relevante es la reacción de actores externos. Reino Unido ha decidido enviar un buque de guerra para proteger la base aérea británica de la RAF de Al-Quraysh en Chipre, después de que los drones iraníes atacasen la instalación. Este movimiento refleja el riesgo creciente de que las bases occidentales en el Mediterráneo oriental se puedan convertir en objetivos de represalias si el conflicto sigue intensificándose. Los acontecimientos indican que la guerra está evolucionando hacia un conflicto simultáneo en tres niveles. El primero es el enfrentamiento directo entre Israel e Irán mediante ataques aéreos y misiles de largo alcance. El segundo es la guerra entre Israel y Hezbollah en el frente libanés, que combina bombardeos en profundidad con intercambios de cohetes y ataques con drones. Y el tercero es la dimensión regional, donde países vecinos y potencias occidentales estarían comenzando a tomar medidas defensivas ante el riesgo de que la guerra se expanda. En lo que respecta a Irán, en apenas 4 días el teatro de operaciones se ha expandido desde Israel e Irán hacia gran parte del Golfo Pérsico, Irak, el Mediterráneo Oriental y varios centros energéticos clave de la economía mundial. Uno de los desarrollos más significativos es la intensificación de la campaña militar estadounidense. Según fuentes citadas por la CNN, Washington se estaría preparando para un aumento sustancial de los ataques contra Irán en las próximas 24 horas, centrados en la destrucción de instalaciones de producción de misiles, fábricas de drones y capacidades navales iraníes. El Comando Central de los Estados Unidos ha confirmado que ya ha atacado más de 1.700 objetivos militares en territorio iraní, incluidos buques de la Armada iraní, submarinos, centros de mando y emplazamientos de misiles, utilizando bombardeos estratégicos como el B-52 Stratofortress. Paralelamente, la Fuerza Aérea israelí afirma haber lanzado más de 4.000 bombas desde el inicio de la campaña, destruyendo alrededor de 300 lanzadores de misiles balísticos en distintas regiones de Irán. En paralelo a estos ataques, Israel ha intensificado los bombardeos contra la estructura política y militar del régimen iraní. Un ataque masivo con unos 100 aviones israelíes ha golpeado el llamado complejo de liderazgo en Teherán, incluyendo la oficina presidencial, instalaciones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y centros de formación de oficiales. También se han registrado ataques contra instalaciones de producción de misiles en Isfahán y contra un complejo denominado Mindazei, donde, según Israel, científicos nucleares estarían desarrollando componentes clave para armas nucleares. En el plano militar, las autoridades israelíes informaron además de que la muerte de varios comandantes iraníes, entre ellos responsables de la destrucción de la fuerza Al-Quds, la unidad exterior del grupo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Tras la eliminación del anterior comandante, Mohammad Pakpur, Irán ha nombrado como nuevo jefe del cuerpo al general Ahmad Bahidi, lo que refleja el alto nivel de pérdidas entre el liderazgo militar iraní. La respuesta iraní ha sido una ofensiva de gran amplitud geográfica. Misiles balísticos y drones han sido lanzados contra múltiples países aliados de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico, incluidos Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Arabia Saudita. Kuwait ha informado que desde el inicio de los ataques se han detectado 178 misiles balísticos y 384 drones en su espacio aéreo. Irán también ha afirmado haber atacado con drones instalaciones militares estadounidenses como la de Qana, Fijian, mientras que explosiones y ataques con drones se han registrado en instalaciones diplomáticas estadounidenses en las capitales de Riad y Dubái. En este último caso, impactos de drones provocaron daños en el puerto petrolero de Fujairah, uno de los centros logísticos clave para la exportación de crudo en el Golfo Pérsico. La guerra también se está extendiendo a través de las redes de milicias aliadas de Irán. La resistencia islámica iraquí ha reivindicado numerosos ataques contra bases estadounidenses en Irak, incluyendo las instalaciones cercanas al aeropuerto de Erbil y posiciones militares en Bagdad. Estas milicias afirmaron haber realizado hasta 27 operaciones con drones y misiles en un solo día. Este patrón muestra cómo Irán está utilizando una estrategia de guerra distribuida que permite atacar objetivos estadounidenses sin depender exclusivamente de sus propias fuerzas armadas. El cierre del estrecho de Hormuz ha saturado los puertos de todo el Golfo Pérsico y la paralización del campo petrolero de Rumaira y los ataques en instalaciones petroleras del puerto de Fujairah ha afectado directamente a la infraestructura energética y ruta marítima clave de la zona. En respuesta a esta amenaza, el presidente Donald Trump ha anunciado que la Marina estadounidense podría comenzar a escoltar petroleros en el Golfo Pérsico para garantizar así el flujo de energía mundial. De forma paralela, el presidente Emmanuel Macron ha planteado la creación de una coalición internacional para proteger las principales rutas marítimas estratégicas, incluidas el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En el plano diplomático, la guerra está generando una polarización internacional creciente. China ha condenado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha llamado a un alto el fuego inmediato, mientras que los contactos diplomáticos entre Pakistán, Irán y Arabia Saudí están intentando evitar una expansión mayor del conflicto. Al mismo tiempo, el Reino Unido ha derribado drones iraníes en operaciones defensivas en Jordania, Irak y Qatar. La crisis también ha generado tensiones dentro del bloque occidental. España ha prohibido el uso de bases militares para operaciones estadounidenses contra Irán, lo que ha llevado a la retirada de aeronaves estadounidenses del país y a la cancelación de la participación española en el ejercicio aéreo Red Flag. En respuesta, Donald Trump ha anunciado la intención de cortar el comercio con España, calificando al país como un aliado terrible. Este episodio refleja cómo la guerra está comenzando a generar fricciones políticas, incluso entre socios tradicionales.
En conjunto, la situación actual revela una guerra que se desarrolla en varios niveles simultáneos. Existe una campaña aérea estratégica destinada a destruir las capacidades militares iraníes, una guerra regional de misiles y drones contra bases estadounidenses y estados del Golfo Pérsico, y un conflicto indirecto protagonizado por milicias aliadas de Irán en Irak y otros países. Además, la dimensión económica, con ataques a infraestructuras energéticas y amenazas al transporte marítimo, introduce un componente global que afecta directamente a los mercados energéticos y al comercio internacional. En Europa, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado que Francia aumentará su arsenal nuclear para adaptarse a un contexto geopolítico que ha descrito como cada vez más incierto y peligroso. Según ha explicado, la disuasión nuclear sigue siendo el pilar central de la defensa francesa en un entorno internacional marcado por el aumento de las tensiones estratégicas y la proliferación de amenazas. Macron ha subrayado que el arma nuclear constituye la base de la defensa de Francia y ha recordado que la decisión final sobre su uso recae exclusivamente en el presidente de la República, en línea con la doctrina de disuasión estratégica francesa. En sus palabras, no dudaría en tomar la decisión que sea indispensable para proteger los intereses vitales del país si la situación lo requiriese. El canciller alemán Friedrich Merz ha afirmado que intentará persuadir a las autoridades españolas para que incrementen el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Según ha explicado en una reunión con Donald Trump en Estados Unidos, este objetivo debería formar parte de un esfuerzo compartido para reforzar la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica. En Asia continúan los enfrentamientos entre las fuerzas pakistaníes y afganas en las regiones fronterizas de Khost, Afganistán y Kurram, en Pakistán. Dos funcionarios estadounidenses han confirmado a Reuters que los marines estadounidenses abrieron ayer fuego contra los manifestantes que intentaban asaltar el consulado de Estados Unidos en Karachi, Pakistán. Al menos 10 manifestantes fueron asesinados durante el incidente y decenas de ellos fueron heridos. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.